Trabajo realizado para la Corporación Universitaria Minuto de Dios por Joana Alexandra Abaunza Portela. Con la intención de buscar que los estudiantes aprendan desde los postulados de Carlos Calvo, que le quitaría a la escuela. Profesora y compañeros, mi nombre es Joana Abaunza, soy estudiante de la maestría de segundo semestre. Hoy quiero empezar diciendo que la educación es el fundamento principal en la sociedad. Está siendo catalogada como el ente más importante en toda la sociedad. Los estudiantes muchas veces acuden a la escuela como único medio para salir de esa condición en la que se encuentran. La educación entonces debe convertirse, como lo dice Freire, en un acto completamente de amor, amoroso, cuidadoso. Los niños deben ir a la escuela por gusto, porque quieren, porque sienten que allí hay prácticas en donde realmente aprenden y donde realmente encuentran una interacción con los demás compañeros. Hablamos entonces de que desde los postulados de Calvo y haciendo que los niños realmente aprendan, ¿cuál sería como esos parámetros o cosas que le cambiaría a la escuela? Que yo como docente desde mi labor y desde mi función como formadora le cambiaría a la escuela. Quiero dejar claro que soy docente en este momento de ciclo inicial y siento que allí está la base fundamental para los niños y es el momento en el que realmente como docentes podemos actuar y podemos hacer que los niños no pierdan estas ganas de ir al colegio, ser de verdad, que de verdad se construyan como seres autónomos, sujetos pensantes, en donde haya una emancipación del ser y en donde logren también transformar sus prácticas pedagógicas y llegar a conceptos apropiados por ellos mismos. Entonces este trabajo va direccionado completamente a eso. Vale la pena también mencionar que el COVID-19 y la pandemia ha traído grandes problemáticas y ha mostrado cómo la escuela desde estructura misma utiliza prácticas pedagógicas repetitivas, rutinarias. Muchos docentes repiten sus prácticas cada año de la misma manera, como si los niños fueran los mismos. Entonces lo que hacemos muchas veces es aburrir a los estudiantes. Este trabajo y este video básicamente habla de eso, de el papel que juega el docente dentro de las escuelas para la formación de los niños. Primero que todo, y antes de hablar de qué le quitaría a la escuela para que los niños realmente tengan un aprendizaje, diría que la escuela en este momento inhibe los procesos afectivos de los estudiantes. Solamente están enfocados en un cumplimiento de normas, de reglas, de bases específicas que hace que los estudiantes le pierdan el interés a la escuela. Por eso lo primero que le quitaría a la escuela sería esa manera rutinaria en donde se aprende. Los estereotipos inculcados por los maestros también deben ser abolidos. Muchas veces los estudiantes ven que ni la familia, ni la escuela, ni el maestro cree en ellos y se cree eso, se toma como por verdad algo que los docentes le dicen. Así entonces plantearía procesos pedagógicos que vayan de la mano con los pilares básicos de la educación, no solamente para ciclo inicial, sino para primaria y para secundaria. De esta manera, pues lo haría desde el aprender a hacer y desde el aprender a hacer. El aprender a hacer sería asociado a la manera de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Los aprendizajes se transformarían, evolucionarían y el comportamiento y la capacidad para asumir los retos y la capacidad de comunicarse asertivamente serían la base fundamental en ese aprender a hacer, a construir. Desde el aprender a ser, el sujeto ya va conectando su mente, su cuerpo, es responsable, es autónomo, es espiritual, tiene un sentido crítico de la educación, comprende el mundo y además de eso logra comportarse también como ser, como sujeto y como individuo en la sociedad. Los otros dos pilares serían aprender a conocer y aprender a vivir juntos. El aprender a conocer es donde se comprende el mundo de verdad de manera óptima, se desarrollan las capacidades de comunicación, se ejercita la atención, la memoria, el pensamiento, se regula un sentido crítico en el sujeto y el aprender a vivir juntos es una parte muy importante para los estudiantes porque allí se da una relación de igualdad en los contextos, se lucha por el trabajo colectivo, el trabajo cooperativo para que los niños pues así fomenten su autonomía y con ello logren llegar a un trabajo colaborativo y cooperativo, ayudando realmente al otro. Se piensa también entonces en un trabajo en donde los ambientes de aprendizaje sean la base fundamental. Los estudiantes requieren de una motivación en la escuela para aprender. Por ello se proponen rincones de aprendizaje, lo que digo siempre, no solo en ciclo inicial, sino en todos los grados escolares. ¿Para qué? Para que los estudiantes tengan esa capacidad de escoger entre los rincones literarios, entre los rincones lógico-matemático y así también que tengan una educación un poco más fundamentada en lo que ellos realmente quieren y que sea como la capacidad de elección y de decisión propia. Para mí, el trabajo de las emociones desde el siento, actúo y pienso deben ser fundamentales en los procesos educativos de los niños. Como lo plantea Goleman, las emociones son lo
fundamental en los estudiantes y debe ser desde allí la educación. Desde allí se debe trabajar en pro de los estudiantes. ¿Para qué? Para fomentar procesos realmente académicos que den cuenta de un conocimiento y en donde los estudiantes realmente logren construir su conocimiento, pero no basados en una imposición, sino en un querer, en un sentir, en un actuar, en un pensar. Cuando nosotros como docentes le damos la oportunidad a los estudiantes de hablar de sus procesos, de hablar de sus sentimientos, de soltar, de fluir, los procesos académicos se ven mejor y la pedagogía empieza a fluir de mejor manera. Por eso pienso que las inteligencias múltiples pueden ser la base fundamental para engancharnos desde la emocionalidad con aquellas inteligencias que tienen todos los seres humanos y que cada uno es fuerte en alguna de ellas. Entonces hablamos de la musical, corporal, sinestésica, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemático, naturalista, intrapersonal, visual y espacial. Tenemos que tener en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, no todos se construyen de la misma manera, todos vienen de una problemática social, intelectual, cultural, económica, que hace que su proceso sea diferente, incluso cognitivo. Entonces debemos enfocarnos en eso, en lo que realmente los estudiantes necesitan para construir un conocimiento en común. Bueno, cuando se habla de mallas curriculares y los estándares básicos de educación que son generados por el Ministerio de Educación, tenemos una gran controversia. Yo como docente quitaría todas esas mallas curriculares en donde realmente se apropien conceptos agradables para el estudiante. Entonces, ¿qué haría? Mirar físicamente a los estudiantes qué pueden aprender en cada año. Estas mallas no pueden estar regidas únicamente por lo que un estudiante logra hacer, sino por lo que todos en conjunto logran llegar a conocer y aprender y hacer. Aboliría de pronto una parte de estas mallas curriculares, no dejando de lado como todo el proceso pedagógico que deben llevar los estudiantes, pero sí teniendo en cuenta más el proceso y no la temática como tal. Es claro que la educación atraviesa por problemáticas fuertes, que estamos siendo criticados bajo miles de parámetros y bajo miles de estructuras que lo único que miran es lo malo que realmente la escuela hace. Sin embargo, pienso que la familia también está haciendo un papel no tan bueno en la sociedad. Nos encontramos con padres ausentes, padecen situaciones económicas supremamente complejas, los contextos sociales parten de la desinformación, de la desigualdad, el compromiso a la educación por parte de la familia está siendo muy juzgada. Bueno, ya para finalizar y a manera de conclusión, puedo decir que la educación está siendo permeada por varios procesos metodológicos, estratégicos y varias cosas que hacen que se interrumpa realmente el desarrollo humano del estudiante. Sin embargo, pienso que somos nosotros los docentes los que podemos en este momento sacar adelante esas prácticas que no están siendo óptimas para los niños. Podemos entonces repensarnos la educación, replantearnos los procesos académicos que se están viviendo en la escuela y así replantearnos la escuela como estructura misma, que no sea esa parte en donde inhibimos a los estudiantes, sino que sea ese espacio en donde fortalecemos a cada personita, a cada mundito que llega a nuestras manos y hacemos de ellos unas grandes personas. ¿Por qué? Porque definitivamente los niños son el futuro que tenemos nosotros, son a quienes debemos realmente apuntar y a quienes como educadores podemos fortalecer para que el día de mañana logren ser sujetos pensantes, seres críticos, capaces de construir conocimiento por sus propios medios. De esta manera, la educación entonces debe volverse un instrumento de transformación social y de emancipación del ser, desarrollándose humanamente cada ser humano que llega a las escuelas, desde una concepción mente-cuerpo en el que el individuo logre reconocerse dentro de una sociedad, dentro de un proceso de vida en donde el ser, el hacer, el saber y el sentir sean la base fundamental y logre entonces llegar a una percepción, a una emoción y a un comportamiento y un conocimiento. La propuesta entonces desde mi rol como docente, como pedagoga, es abolir las prácticas pedagógicas que se han venido estableciendo, transformar esas mallas curriculares, generar espacios dentro de las aulas que tengan un interés para los niños en particular. Se puede hacer mediante rincones de aprendizaje y estos que estén fundamentados en los pilares básicos de la educación, creando entonces mundos posibles y hacer que se desenvuelvan los estudiantes desde concepciones colaborativas, cooperativas, para tener una interacción directa y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje desde ese punto de vista. Además, pienso que los docentes deben estar completamente capacitados para hacer del estudiante un mundo mejor. Los docentes debemos ser entonces esa base de ellos para ayudarlos y apoyarlos a superar los obstáculos que se les presenten, en donde se construyan y se crean hipótesis, preguntas, soluciones que les sirvan a los niños para fomentar habilidades y cualidades en ese desarrollo que buscan.
Entonces pienso que los docentes debemos seguir con esa capacidad de imaginar, de crear, de ser y sobre todo con ese amor por enseñar, por dar lo mejor de nosotros, sin importar las críticas que otros docentes puedan darnos, sin importar los contra que pueden tener la escuela, la familia o todas esas otras redes sociales no virtuales que tienen los estudiantes afuera. Se vale entonces seguir teniendo esa capacidad de conocer, de explicar, de entender, de predecir, de describir, de transformar, de construir, para producir, para estar con los niños, para seguir viviendo en armonía, para seguir viviendo con ese amor que como docentes siempre nos caracteriza. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que mi video sea de gran agrado para ustedes.